Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de planes de ahorro, una alternativa que nos permite acceder a un auto 0 kilómetro pagando entre 800 y 900 pesos mensuales. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, hoy con la participación del economista Marcelo Lascano. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Muy bien, aquí estamos sin la presencia hoy de Juan Cerruti, que se tomó unos días de vacaciones y por eso no nos está acompañando, pero regresará la semana que viene. Suerte entonces para Juan en su descanso. Pero está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Enrique Emiliosi para analizar lo que ha sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Gracias por estar nuevamente aquí. Y vamos a ir rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Y vamos a empezar con una nota negativa. En los últimos días se aparecieron los datos sobre lo que sucedió con la tasa de mortalidad vial en enero, que muestra que aumentó esta tasa en enero del 2013 en relación al mismo mes del 2012. Yamila presenta esta información. El dato llamativo es del 20%, ¿de dónde proviene? Del ISEB. Y no solo llamativo por el incremento que significa respecto de las cifras del año pasado, sino también porque no hay datos oficiales para contrastarlo. Cuando en teoría los datos surgen del mismo lado, de las policías provinciales. Esta es la fuente que se acredita cuando se consulta respecto de este tipo de estadísticas. Por otro lado, el reclamo de los especialistas, de los familiares de las víctimas, respecto de qué número, cuál es el número final en el medio de un cambio en el método de medición que se dio en los últimos años. Estamos hablando de gente que muere en accidentes viales. Un dato que es muy importante para los gobiernos para saber si las políticas funcionan, si vamos en el mejor camino o en uno más o menos bueno, que arroje un resultado positivo para la sociedad entera, que obviamente padece cada muerto que deja un siniestro vial. Estamos hablando de que el viernes, sin ir más lejos, se cumplió aniversario de la tragedia de Once, donde 51 personas fallecieron. 10.000 millones de pesos en siniestros viales es lo que pierden las compañías, lo que gastan las compañías en realidad en este caso, y unas pérdidas por siniestros que representan más del 60% de las primas emitidas. Esto para llevarlo al campo de seguros, sin obviamente no olvidarnos de la importancia de contar con estadísticas fiables en esta materia también. Veremos qué sucede con los datos que se arrojan para este año, para principio de año, para cuando surja la medición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muy bien, perfecto. Un dato lamentable con el que hemos comenzado el año y que muestra que a pesar de los esfuerzos que se están llevando adelante, no logramos avanzar en este tema tan sensible para la sociedad. Bueno, vamos a comenzar ahora a brindar información sobre planes de ahorro para la compra de automóviles. Bueno, hay que tener presente, ¿no?, que este instrumento es para aquellas personas que quieren justamente acceder a un automóvil 0 kilómetro, pero no cuentan, ¿no?, con el 30% del valor de vehículo que se requiere para justamente acceder a un crédito bancario, o no tienen el ingreso suficiente para afrontar el pago de las cuotas de estos créditos. Pero tienen la contra justamente los planes de ahorro, que como los autos se otorgan a través de un sorteo o de licitación, uno puede tener que esperar varios meses para recibir el vehículo. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora en la placa cuáles son los autos más económicos que se ofrecen a través de planes de ahorro en las empresas automotrices más importantes de la plaza local. Y vemos justamente allí en la placa que se puede acceder a un Renault Clio 3 puertas con una cuota promedio de 826 pesos. También tenemos el Fiat Uno Fire 5 puertas, con el que se puede acceder a través de una cuota de 828 pesos. Tenemos también el Volkswagen Gol Power 3 puertas, con una cuota de 829 pesos. El Chevrolet Corsa Classic 4 puertas, con una cuota de 932 pesos. El Ford Ka Fly Plus, con una cuota de
966 pesos. Y vemos el Peugeot 207 Active 5 puertas, que es un auto más caro y por ende requiere una cuota promedio más alta, que es de 1.200 pesos para participar en el plan de ahorro que otorga este vehículo. Bueno, información importante, vemos justamente que por una cuota de entre 800 y 900 pesos hoy podemos acceder a un automóvil 0 kilómetros a través justamente de uno de estos planes de ahorro. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Una semana negativa para los mercados que venían bien, pero que esta semana comenzaron a mostrar señales de debilidad. Enrique nos explica qué es lo que sucedió. Exactamente, Ale. Bueno, tuvimos grandes bajas en el mercado, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Se debió, bueno, principalmente tuvimos un feriado en Estados Unidos, que fue el lunes, que fue el Día de los Presidentes, y luego se anunció el PBI de Estados Unidos, que se contrajo por primera vez luego de la recesión 2007-2009, en ese periodo. Y eso encendió los temores, Y ¿no? eso encendió los temores. La verdad, contraer el PBI de Estados Unidos, la verdad que no es dato menor para los mercados. No es algo que se esperaba, además, No, tampoco. la verdad que no. La verdad que no se esperaba y no se tenía previsto ese dato en los mercados. Y eso hizo que cayeran las acciones muy fuertemente. Tanto internacionalmente como localmente también, ¿no? Una baja importante a nivel local. Tal cual. En el mercado local nuestro, la verdad que también. Y sobre todo también afecta el feriado que tuvimos nosotros también en el medio del miércoles por el bicentenario de la batalla de Salta, que eso lo que hace es operar menos volumen, menos cantidad de volumen en el mercado nuestro, y bueno, las tendencias obviamente se fueron exacerban. para abajo. Exacto. Muy bien, perfecto el análisis entonces de lo sucedido en los mercados. Nos vamos a un corte en instantes, estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, estamos de regreso y es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los números telefónicos que a lo largo del programa vamos pasando por debajo de la pantalla, y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook para hacernos preguntas sobre el estado de las entidades bancarias, de las compañías de seguros, cualquier consulta sobre cualquier alternativa de inversión y también consultas en materia de seguros. Vamos a comenzar con la consulta de María sobre la situación del Banco Macro. Esta institución tiene un patrimonio de 5.902 millones de pesos, tiene depósitos de 31.581 millones, una de las entidades con más depósitos del sistema financiero argentino, y ha tenido a lo largo del 2012 resultados positivos por 1.196 millones de pesos. Buenos indicadores para esta institución, así que le asignamos una cara sonriente. Vamos a seguir ahora con la consulta de Edgardo, y la consulta de Edgardo sobre el Banco Roela, la institución que concentra sus actividades en la provincia de Córdoba. El Banco Roela tiene un patrimonio de 77 millones de pesos, depósitos de 72 millones y ha tenido en el 2012 resultados positivos por 3 millones de pesos. Una entidad con excelentes indicadores, tiene de los mejores indicadores del sistema financiero argentino, así que le ponemos una cara sonriente también. Bueno, vamos a seguir con consultas. Ahora igual es el turno de Yami, me va a dar un descanso y vamos a responderle a Silvia, que nos preguntó, nos cuenta, ¿no?, que quiere contratar un seguro para su casa y nos pregunta qué compañía le conviene. Yami le contesta. Bueno, Silvia, mira, lo que tratamos de hacer es hacer como un promedio de aquellas variables que nosotros consideramos importantes, no solo el precio, que obviamente todos tenemos en cuenta a la hora de contratar un servicio, sino también aquellas cosas en las que nosotros insistimos generalmente, como lo que tiene que ver con el prestigio que le otorgan los productores, que son los que comercializan obviamente las pólizas, como así también el tiempo y la forma en que las compañías pagan los siniestros. ¿Por qué? Porque uno en el momento de ir a comprar, a contratar la póliza, se fija mucho en el número final, pero también tiene que considerar otros factores. Entonces lo que quisimos hacer es presentarte 3 compañías que nosotros consideramos que hacen un buen balance entre todas estas cuestiones, porque obviamente no solo hay que mirar, como te digo, el número final, sino también estas otras cuestiones. En este caso, Provincia Seguros, La Holando
y Federación Patronal son 3 empresas que en lo que refiere a seguros para el hogar nos otorgan buenos resultados en estos aspectos. Obviamente va a depender de si vos querés agregar algo, tu mascota, tu netbook, tu notebook, algo referido a los fenómenos climáticos. Bueno, depende si vivís, dónde vivís, si estás en un departamento, en una casa. Bueno, esas son todas cuestiones que vos vas a tener que evaluar con la compañía de seguros. Obviamente la letra chica, lo que vos quieras, lo que no quieras. Pero bueno, en ese marco, te repito, Provincia de Seguros La Holando y Federación Patronal es una línea que puede ser interesante para empezar a averiguar lo que es tu próximo seguro para tu hogar. Muy bien, perfecto, es una respuesta clara. Vamos a cambiar de tema. Y en las últimas semanas el Gobierno Nacional apeló al congelamiento de precios para detener la creciente inflación que viene teniendo nuestro país, que en enero alcanzó, de acuerdo a las consultoras privadas, el 26,3% anual. A partir de esto, Ana Sacco le preguntó al público cuáles son sus expectativas en torno a esta medida y qué esperan que suceda con la inflación en este 2013. Café Financiero le preguntó a los consumidores si creen que esta medida va a resultar eficaz o si va a seguir acelerándose la inflación. No creo que ayude en nada. Sí va a ayudar en los 60 días que está propuesto, pero después, el 61, ¿quién lo sabe? La inflación desde ya condiciona la economía, en todos los rubros. No creo en absoluto. Creo que el día 61 se va a acomodar todo de una manera mucho más brusca de lo que hubiese sido. Es una medida que no creo que para nada ayude a frenar la inflación. Que controlen a los mayoristas, para que no haga desfasaje en los menoristas. Desde la época de los egipcios sabemos que los controles de precios fracasan y rápidamente. No van a durar más de 2 meses y va a ser un fracaso total. El gobierno, la primera medida que tiene que tomar es tomar medidas económicas y no políticas. La inflación va a seguir en niveles elevados, tal vez no descontrolados, pero va a seguir en niveles elevados. Bueno, respuestas contundentes pero bastante acertadas. La única manera de reducir la inflación es con un enfoque integral, con un acuerdo de precios y salarios, con la contención del gasto público. El gobierno tiene que tomar decisiones fuertes. En este contexto, el congelamiento de precios va a ser apenas un paliativo temporal. Bueno, vamos a seguir repasando lo sucedido en los mercados de capitales con algunas noticias que han venido desde Europa. Enrique. Exactamente. Además de los indicadores de Estados Unidos, vi un indicador muy importante en Europa, que fue el índice PMI, que es como la confianza del consumidor que tenemos acá en la Argentina, y la verdad que bajó de 48,6 puntos a 47,3 puntos, y eso fue también uno de los grandes detonantes en el mercado europeo. No hay muchos motivos para el optimismo en Europa realmente, ¿no? Con la situación económica que está atravesando Europa hoy en día. La verdad que no, y encima la incertidumbre, las elecciones también que tenemos ahora en breve, ¿no? Claro. Eso genera también expectativas, incertidumbres y la verdad, mayores interrogantes. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a responder ahora una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Y para Hilda, que nos consultó por mail sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 1.487 millones de pesos, pasivo 1.270 millones, patrimonio 214 millones de pesos, un resultado negativo tenemos de 2 millones de pesos, primas 882 millones e informa 1.021 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un corte. En instantes vamos a regresar con el análisis de las principales noticias económicas de la semana. Va a estar con nosotros el economista Marcelo Lascano. Quédese con nosotros. Muy bien, ya estamos con Marcelo Lascano, que nos está acompañando hoy para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir una vez más. Por favor, es un honor.
vamos a comenzar a analizar esta semana que entregó datos de la balanza comercial que revelan un mal comienzo del año. El saldo comercial de la Argentina, prácticamente la única fuente de dólares que tiene el país, cayó en enero un 49% a partir de una caída del 4% en las exportaciones y un incremento del 1% en las importaciones. Bueno, Marcelo, a partir de esto, ¿crees que esto es un anticipo de lo que va a suceder con el saldo comercial de Argentina a lo largo del año? Bueno, es una amenaza, porque en la medida que las expectativas de los productores, sobre todo los que rinden más en divisas netas, porque ojo, uno exporta un auto y no estoy en contra y la mitad es contenido importado. En cambio, vos exportás un kilo de soja y el 90% son dólares propios generados por la actividad económica del país, los insumos nacionales, etcétera. Entonces hay que ver, yo escuchaba el análisis de la inflación de ustedes, yo escribí una nota ahora que la voy a publicar en un periódico que no lee nadie, pero me pagan. El tema de inflación, se habla de un enfoque oferta, demanda, liquidez. Acá en el núcleo está el tema de la confianza de los operadores económicos. Yo siempre cuento la anécdota en Francia en 1926, que era un caos. Y llegó un tipo que se llamaba Poincaré, que está incorporado en los manuales de teoría monetaria, pero bien sólidos, no los que hacen los perejiles o gente que quiere lucirse, porque Francia no era tan conocida, salvo la Revolución Francesa y Edith Piaf, como lo que pasa en Estados Unidos. Llegó este tipo que todo el mundo respetaba, que tenía una consideración suprema, honorabilidad, y las variables se tranquilizaron. Este señor Poincaré entra a firmar los decretos para ordenar las cosas, y ya las variables estaban totalmente tranquilas. Hasta que vino la crisis del 29, que no era culpa de él, sino... Entonces, acá lo que hay que restablecer es la confianza. Ahora, ¿cuál es el indicador superlativo de desconfianza? Los mensajes contradictorios, las actitudes prepotentes, sea del fisco, sea del Banco Central, sea de algún otro funcionario, que a veces deben ser, el fisco no tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso, pero con pautas de equidad como para que la gente no se enoje. Porque si se enoja, ya vuelvo al tema, los dólares se van, por izquierda, por derecha, no vienen. ¿Por qué? Porque hay restricciones para mandar los beneficios, las utilidades. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una encrucijada, y si no se la enfrenta con algún remedio, digamos, agregado, como podría ser restablecer la confianza, un discurso de Cristina que genere una nueva atmósfera, que le viene bien por el problema electoral además. Entonces yo creo que esto no cambia, si no hay un impulso a modificar la interpretación que tiene la gente de la política. Y yo diría que el oficialismo lo tiene servido por la falta de eficacia en la oposición. Y decime, ¿no? En este contexto, el año pasado, con un superávit comercial de 12.000 millones de dólares, las reservas cayeron 3.000 millones, en torno a los 3.000 millones de dólares. Digamos, si se continúa, ¿no? Si se deteriora justamente el saldo comercial, ¿crees que el gobierno lo va a afrontar con una mayor pérdida de reservas del Banco Central o crees que el gobierno va a aumentar el ritmo de crecimiento del valor del dólar oficial? Lo que se dice es razonable y es una solución de emergencia, por poner alguna, es el desdoblamiento, que ya existe, acá existió todo, quiero aclarar. Uno dirá, no es lo ideal, menos para los monetaristas, pero supone que un dólar, digamos, más caro puede frenar un poco... Un desdoblamiento oficial, digamos, porque ya hay un desdoblamiento. Sí, no, ese sí, ¿no? Sí, no. Que yo creo que puede bajar de los 8 que se mencionan siempre a algo, pero el tema es decir, ¿qué hace esto? Esto detiene la salida de divisas, porque vos te compras alguna cosa por los mecanismos normales y el dólar son 5. Sí, claro, lógico. Pero si vos exportás, además te cortan con el caso de los productores agropecuarios. Un dólar para los exportadores y un dólar para los importadores. Claro, que frena un poco entonces la aventura esa de M2, del famoso tema del proceso, Martínez de Oz, que había existido antes, no inventaron nada en el proceso tampoco. Pero todo en el medio está la confianza. El desdoblamiento puede durar un poco más si hay confianza. ¿Y qué necesita la gente saber? Porque un acuerdo de precios por 60 días evidentemente no a la gente no le trae paz. ¿Qué necesita? ¿Sobre qué punto se debería basar esa confianza o ese entendimiento para que la gente, al menos en ese aspecto... Bueno, en lo que han hecho los políticos que han entendido cuál es la realidad de la economía y la enmarcaron en la política. Por empezar, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere seguridad? Bueno,
hay mecanismos, no soy vigilante, no los conozco bien, pero sé, viví en otra época donde había seguridad, dormía con la ventana abierta. Es difícil volver atrás a ese nivel. En segundo lugar, que vos no te sientes amenazado de que te van a abrir las cajas de seguridad, que hubo momentos que la gente se asustaba y se llevaron, y no tendrían que habérselo llevado, porque ese dinero, si el Estado genera confianza, puede colocar títulos en divisas, pagar la deuda no apelando a reservas ni a otros subterfugios, pero nadie articula ese programa, y la oposición, y no soy adversario de la oposición ni hostil al gobierno, sino simplemente tengo hijos y nietos, vivir en un país donde las instituciones monetarias, como lo ha hecho Uruguay, para poner la cosa en el vecindario, como lo ha hecho Chile, en una torta societaria que se anda armando, Europa, Estados Unidos, y eligieron a Chile y a Perú para integrarlos como un capítulo de América Latina. Ni Brasil existe en ese acuerdo trascendido en los diarios de negocios norteamericanos. Entonces, la confianza se genera cuando vos decís, bueno, tal cosa. Ahora, acá no genera confianza ni la oposición, ni genera confianza el gobierno. El vivir revisando el pasado, sea el económico, el derechos humanos, etcétera, que es lógico desde el punto de vista jurídico, no genera la confianza porque vos no sabés si el día de mañana le vendés al Estado un tranvía, bien, para hacer un museo adentro, que fuera, que te van a decir no, que ahí hay un arreglo, en fin, que vos estabas con la cámpora. Entonces, tenemos que generar el clima de confianza que es esencial en el capitalismo. Y en el socialismo también, y como el socialismo no lo engendró, por eso se fue en picada en 50 años. Estos nuevos datos sobre superávit, sobre la pérdida, ¿implican una nueva presión a las restricciones sobre el dólar? Sí, seguro. Sí, porque el país no genera dólares, porque el que los tiene se lo quiere llevar. El que quiere exportar dice no me alcanza. Las retenciones me cortan el ingreso disponible, cobrado el dinero y pasado por la caja del fisco. El problema es que dar vuelta a todo esto. Y una cosa que no se habla es, y yo no soy antiestatista en el sentido que soy enemigo del gasto público. El gasto público bien dirigido puede ser más grande o más chico. Que el gasto público acá no se ve desde el punto de vista de lo que se llama en la teoría utilidad, sirve. Productividad, aumenta las posibilidades productivas de la sociedad y el ingreso nacional. Si tiene multiplicador, pero dijiste un puente donde no se podía pasar con los frutos del país la cosecha, bueno, ese puente lo habilita y los productores van a producir más y van a empezar a generar más impuestos. Marcelo, estamos en medio de discusiones salariales no atascadas entre los docentes, los gobiernos provinciales que están llevando, no están amenazando el comienzo de la temporada escolar. ¿Crees que hay algún punto de acuerdo posible? Si se restableciera a partir de 5 o 6 puntos un acuerdo, yo diría que sí. Porque los dirigentes gremiales, cuya consideración en general no me es generalizada... Además, decime una cosa, ¿cuál es el porcentaje de aumento salarial razonable en el contexto actual? Acá hay que hablar de productividad. Y según los números, la cantidad de maestros que hay en la provincia de Buenos Aires, se difundieron números que me parecen absurdos, pero están en los medios. Esto quiere decir que ahí hay para lo mejor 2 o 3 maestros vamos a poner un aula por maestro. Esto no va, esto hay que regularizarlo de otra manera. No estoy contra los maestros que tengan trabajo, pero eso sale del presupuesto. El presupuesto se debe financiar con impuestos, un poquito con deuda pública, pero si la gente no le presta al Estado por la inflación, los impuestos son extorsivos, te querés morir. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Marcelo, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Marcelo Lascano sobre las consecuencias de la falta de confianza, sobre la inflación, sobre la balanza comercial y también de alguna manera sobre las negociaciones que no llegan a buen puerto entre los docentes y las autoridades políticas. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.